hoy es el día de cerrar esta pequeña serie que hemos titulado No tengas miedo. Recuerda lo que te he dicho, el miedo es una de las emociones más cercanas a la experiencia humana. De hecho, el miedo comienza en Génesis 3, donde tantas cosas malas comenzaron. Donde la presencia de Dios terminó, el miedo apareció. Adán responde a la pregunta del Señor que le dice, ¿dónde estás tú? Y él responde diciendo, es que tuve miedo, escuché tu voz y tuve miedo y me escondí. Bueno, es el tiempo de dejar de temer y también de dejar de escondernos. Y por eso esta pequeña serie he querido traerla a ti para ayudarte a recordar en esta transición con tanta incertidumbre. Nos quieren poner que más variantes, que ahora sí viene el cuarto pico, que no. Además, este es un año, digamos, en Colombia, súper crucial, decisiones que van a afectar el destino de la nación por muchos años. Entonces, pues tantas cosas aparecen, ¿no? Expectativa del futuro, temor del mañana, la preocupación de la pandemia. Yo me he dado cuenta que hay mucha gente que está todavía con el alma muy domesticada y ya es tiempo de estar en otro nivel. No te preocupes, como todo virus, este también va a tener mutaciones porque así son los virus. Pero tú y yo tenemos que seguir avanzando, trayendo el futuro que Dios nos ha mostrado que quiere para esta década 2030. Entonces, ya te he dicho 4 cosas como argumentos que Dios nos da para no temer. Hoy, en el cierre de esta pequeña serie, te diré las 3 últimos argumentos que Dios quiere darnos para que podamos tratar con esa experiencia tan humana que es tener miedo. ¿Recuerdas que te lo he dicho? Dicen estudiosos de la Biblia que la palabra no tengan miedo o alguna asociada con esto aparece 366 veces en la Biblia. Una por día de cada año y por si acaso para los bisiestos, una más. La valentía no es ausencia de la sensación de miedo. La valentía es capacidad para enfrentar el miedo que siempre está presente. Metámonos en tema entonces. ¿Cuál es mi 5º argumento para no temer? Vamos a leer. Abre tu Biblia, por favor, en el Salmo 46, versículos 1 y 2. Y mira lo que dice la Escritura. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Déjame hacer un paréntesis antes de compartir los otros 3 textos. En diciembre estábamos haciendo una visita a una querida familia bonaverense de Buenaventura, Pacífico colombiano, en un piso alto, y de repente comenzó a temblar en Bogotá. Y obviamente cuanto más alto el piso y mejor hecho el edificio, más se siente el temblor. Y recuerdo a algunos que entonces se angustiaron y yo les dije, miren, igual estamos en un piso en el que no tenemos ni chance de nada. Pero más bien, en lugar de pensar, está temblando, piensen en que Dios nos está arrullando. Alguno dirá, pastor, eso no es un arrullo. Bueno, igual o era un arrullo del momento o podría ser un arrullo definitivo. Bueno, un poquito de humor negro en todo caso. Aunque vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar, porque Él es nuestro refugio, nuestra fuerza, siempre dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Otro texto, Génesis capítulo 15, versículo 1. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Otra vez, no temas, yo te voy a proteger. Otro pasaje, Jeremías capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice, no tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Y uno más, Lucas capítulo 12, versículo 7. Nuestro amado Señor Jesús hablando, y mira lo que dice, y en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo, para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Increíble esto, ¿no? Dicho sea de paso, un pequeño dardo para los animalistas adoradores de la naturaleza. Jesús dice
que la vida tuya vale más que una bandada de gorriones. Eso hay que tenerlo claro siempre, porque estamos viviendo en un tiempo en el que incluso los animales tienen más derechos que los seres humanos. Ok, metámonos en nuestro asunto. ¿Cuál es el quinto argumento que Dios nos da, sumado a los 4 que hemos hablado ya en los 2 domingos anteriores? El número 5 yo lo pongo así: no tengas miedo porque estás protegido. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Por un lado, lo primero que hay que decir es: la protección de Dios es una promesa, algo que Dios realmente quiere darnos a nosotros. Aquí es donde entra entonces la dificultad de comprender. Bueno, alguno dirá: sí, Dios me promete, y entonces ¿por qué viví esto? Dios me promete, y entonces ¿por qué viví aquello? Si Dios me promete protección. Hablemos un poquito de esto. Esta promesa de protección de la que estamos hablando implica una cosa. Piensa en esto: si no hay amenaza, no hay nada de qué proteger. Si hay una promesa de protección, es porque hay amenazas, están implícitas. Déjame ponerlo de esta manera. Josué capítulo 1, que es un capítulo de esos de la Biblia increíbles. Si tú eres un líder en cualquier ámbito, un líder social, un líder en el emprendimiento, un líder en la academia, deberías pensar en lo que te voy a decir. Capítulo 1 de Josué es uno de las grandes fuentes de la Biblia para aprender acerca del liderazgo y de las transiciones en el liderazgo. De hecho, el capítulo 1 de Josué comienza diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Una de las grandes habilidades de un líder, saber entender cuando un ciclo se terminó y saber avanzar y dejar atrás lo que deba dejarse atrás. Pero ¿cuál es mi punto aquí? Que entre las cosas que Dios le promete a Josué, aparece una muy llamativa para mí: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Sabes qué me hace recordar? Antes de volver a ese texto, me hace recordar lo que el Señor le dijo a Saulo, que llegó luego a ser Pablo, el apóstol excelente. Dios le hizo una promesa. El Señor le dijo: tú vas a anunciar mi nombre delante de los reyes. ¿Cómo te sonaría a ti si un día un profeta te dice: tú vas a tener trato directo con los principales presidentes del planeta para darles testimonio de mí? Oh, qué orgullo, diríamos, ¿no? Bueno, hubo un pequeño detalle que Dios omitió. Alguien diría: bueno, ¿cuál es ese? ¿Es importante o no? Júzgalo tú. El detalle que Dios omitió es que Él llegaría a ese escenario prisionero. Ups. Yo creo que si Dios le dice: bueno, te voy a poner delante de los Césares o del César y de los reyes de la tierra, pero vas a llegar preso, de pronto Él diría: bueno, tal vez puedes buscarte a otro voluntario. La verdad es que hay cosas que es mejor que Dios no nos cuente, pero por otro lado tenemos que asumir lo que está detrás de la promesa de protección de Dios. Volvamos a Josué. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Sabes qué está diciendo? Si tú volteas el versículo, esto es como un telar, y tú miras por un lado la figura preciosa, pero si la volteas vas a ver un amarradijo de hilos sin sentido aparentemente. Pero tiene sentido. El punto es que en realidad lo que Dios le está diciendo a Josué es: te van a salir de todas partes. Te van a salir problemas por arriba, por abajo. Recuerdo cuando jugábamos, ahora que veo a mis nietos jugando, ni por arriba, ni por abajo, ni por los lados. De todos los lados va a haber problemas. De todas partes van a salir, entre otras cosas, déjame decirte por qué. Porque Dios está formándote como un solucionador de problemas. Porque de hecho cada persona implica una solución de Dios a alguna clase de dificultad en el mundo en su tiempo. Nadie te podrá hacer frente vas a tener muchos problemas, pero yo voy a estar contigo, yo voy a protegerte. Aquí está mi punto, que la promesa de protección de Dios parte del hecho de que vamos a tener amenazas diversas, problemas por todas partes, dificultades por todas partes. Entonces, cuando entendemos esto así, el temor se mitiga porque está por descontado que va a haber un problema, no te va a tomar por sorpresa. Aunque de pronto llegue por sorpresa, lo que tú vas a saber y vas a recordar es que el Señor te dijo que llegado ese momento,
Él iba a estar cuidando de ti. Ese es mi punto, ese es mi punto. Los problemas están garantizados, garantizados absolutamente. A menos que no quieras avance en la vida, entonces no habrá problemas. A menos que no quieras crecimiento, entonces no habrá problemas. A menos que no quieras una evolución interior para que el hombre interior que eres tú, ese espíritu que eres tú, tenga cada vez más peso en términos de los asuntos de Dios. Que dicho sea de paso, eso cuenta. No olvides que un día apareció el Dios grafitero en la Biblia, en el libro de Daniel, escribiendo un letrero en la pared en la fiesta de un gran rey llamado Belsasar, y el letrero decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y una parte del significado de esas palabras era: has sido pesado y has sido hallado falto. ¿Cómo te parece? Parece que así como le huimos a crecer en peso en nuestro cuerpo, deberíamos abrazar el aumentar en peso en nuestro espíritu. Nadie te podrá hacer frente, te garantiza dificultades, y que en medio de las dificultades tú y yo vamos a ver la protección de Dios y vamos a ver la mano de Dios. No pienses que Dios es un mago que te garantiza que todos los problemas deberán desaparecer de tu vida. Muchos más de los que tú piensas, y muchos más de los retos que tú crees que has tenido han estado por allí, y Dios te ha librado radicalmente de ellos. Pero algunos los requerimos incluso para ver a Dios de formas distintas actuando con nosotros. Además, para aumentar en ese peso que te digo, y para crecer en lo que debemos crecer en carácter y tener una calidad de vida más alta. Sí, aunque parezca raro, las dificultades son importantes para ello. Sin las crisis las personas no cambian, o bien las crisis los aplastan o los hacen crecer, y eso depende de la acción, de la actitud de cada uno. Dios está contigo. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar, como lo hemos dicho repetidamente, que Dios siempre nos va a librar. Lo que pasa es que Dios nos libra de dos diferentes formas. Dios nos libra en, o Dios nos libra de. Dios nos libra en medio de la dificultad. Esa es una manera, tal vez la que no preferimos, la que no nos gusta. O Dios nos libra de la dificultad. El Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo: líbranos de todo mal. Es una oración correcta. Ser librado del mal. Pero Dios también nos libra en el mal. Yo recuerdo a una mujer líder espiritual aquí en la ciudad que terminó un día prisionera en la cárcel de mujeres por un delito que ella no cometió. Alguien usó su nombre, pasaron diferentes cosas, y nos contaba ella su historia. Y en su historia, tan limpia como estaba y inocente de todo, llega un día a una mesa de votación, un día de elecciones en Colombia, y echaron mano de ella porque tenía orden de captura. Ella no tenía idea por qué. Se lo fueron diciendo, y los policías que finalmente hacen efectiva la captura y la llevan a esa patrulla policial para conducirla a un centro inicial de reclusión, ellos se dieron cuenta de la clase de persona que tenían, y nos cuenta ella que varias veces los policías de manera deliberada pararon en lugares desolados de la ciudad y se iban. Era una manera tácita de decirle: escápese, usted es inocente. Pero volvían y allí estaba ella. Ella no quiso escapar. ¿Sabes qué? Por una cosa injusta afrontó cerca de 2 años de prisión. Y yo recuerdo que hablaba con ella y decía: esto es increíble, no puede ser lo que te ha pasado. Y me dijo una cosa impresionante. Me dijo: solo la nube de fuego se vio. La nube de fuego de Dios solamente se vio cuando el pueblo estaba en el desierto. Me impresionó. Ella me dice: he visto a Dios actuando de formas increíbles, estando en prisión, injustamente. Alguien diría: pero ¿cómo fue de tonta? ¿Por qué no acepta la invitación no declarada de los policías de huir? Era inocente, hubiera tenido una oportunidad. No lo quiso hacer. Ella confió en que Dios la libraría, y en 2 años en la cárcel Dios siempre la libró.
sacó su nombre en alto, hizo una obra increíble y se encontró con expresiones de Dios que de otra forma ella no habría conocido. ¿No te parece impresionante esto? Dios siempre me libra, siempre, siempre. Vamos para el número 6 porque el tiempo se nos va. Hay una razón más que Dios nos da para no tener miedo. Aquí está, Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 15. La Nueva Traducción Viviente lo pone así: dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército. Mira cómo es de Dios tan realista. Sí, es poderoso, pero no se preocupen por eso. Y añade, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mi razón número 6 para ti: no tengas miedo porque Dios pelea por ti. No podemos negar, no podemos estar ajenos, no deberíamos a este hecho. La vida es un escenario de grandes batallas. Así es. Y en esas grandes batallas muchas cosas pueden suceder. Para mí es muy gráfica la escena cuando está Moisés, un día nos relata la Biblia, orando, mientras Josué lideraba al ejército de Israel peleando contra el ejército de Amalek. Y alguien notó que cuando Moisés levantaba las manos, Israel en la batalla en el valle prevalecía. Y cuando se cansaba y sus manos bajaban, pasaba todo lo contrario. Allí vinieron dos inteligentes que se acercaron, sostuvieron sus manos en alto. Hay tantas lecciones que aprender de allí, pero no es ese mi punto. Es para decirte, siempre, siempre tras el telón hay un escenario de batalla. No podemos ignorarlo, no debemos ignorarlo. Y la promesa de Dios nos viene muy bien aquí. Entonces, hay batallas que realmente nosotros no tenemos manera de confrontar, de afrontar con éxito. Hay cosas que realmente no dependen de nosotros en realidad, en el sentido esencial. Hay victorias que solamente pueden venir de Dios de forma sobrenatural. Hay circunstancias en las que de verdad solamente podemos observar y descansar en el hecho que Dios pelea por nosotros. Sí, muchas veces no es lo que hagamos o dejemos de hacer, porque muchas veces no tenemos ni la fuerza, ni el argumento, ni la capacidad para confrontar cosas que nos rebasan. Yo recuerdo, más de 20 años atrás, estando yo en la peor crisis de mi vida, la peor. Cuando uno cruza esos desiertos horribles, hay muchas cosas que suceden. Y una de las cosas que suceden siempre es que empieza a crecer dentro una gran incredulidad frente a lo que Dios ha dicho. No, tal vez me lo imaginé, lo malinterpreté o lo eché a perder. Ya no hay alternativa. De pronto Dios sí quería eso, pero yo lo eché a perder por completo. Y recuerdo que en esos pensamientos me debatía en esa larga crisis que viví. Muchos meses. Viviendo inclusive en el borde o en la depresión misma, yo no sé si, porque en las noches no quería entrar a la cama y en las mañanas no quería salir de la cama. Una sensación horrible me acompañaba, de intensa desesperanza, algo que yo no tenía capacidad para confrontar. No tenía en mí una capacidad para responder ante lo que me estaba pasando. Y recuerdo que un querido hermano que partió ya hace un tiempo con el Señor, que fue oveja mía, como decimos en el lenguaje de los pastores, Germán de Seca, aprovecho para honrar su memoria. Él un día llegó hasta el apartamento donde yo vivía y dejó un sobre debajo de la puerta, y yo lo leí y tenía, no sé, unas 20 o más declaraciones. Cree por esto, cree por aquello otro. Fue increíble leerlo porque era una manera, era como un mensaje del cielo que me pedía una sola cosa: creer. Una sola cosa: créelo. No tenía capacidad para nada más. Hoy te puedo decir que de una forma increíble Dios me sacó de esa crisis, que pude ver de cerca lo que a mucha gente le sucede, que hay momentos en la vida en que son momentos de verdad como el filo de la navaja, como estar al borde de un abismo, y que dependiendo de una decisión, de una acción simple, puedo ir abajo por completo o levantarme de allí.
Dios tuvo mucha misericordia conmigo y me ayudó a salir de semejante hueco en el que yo me encontraba. Pero no puedo olvidar a mi amigo Germán de Seca y no puedo olvidar esa lista enorme de cree por esto, cree por aquello otro, cree por aquello otro, en un momento en el que solamente dudas asistían en mi vida. No tenía fuerza para pelear, pero Dios me promete pelear por mí. Dios te promete pelear por ti. Y es una promesa cierta, porque son múltiples los desafíos que nos abruman, ante los que no tenemos capacidad de respuesta. Y me queda mi última razón, mi razón número 7. Tiene que ver con lo último que acabo de decirte. Mira lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 14, versículo 27. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y hay un paréntesis de la traducción, de la Nueva Traducción Viviente, que dice que esa frase también podría sonar, la última, yo estoy aquí, podría traducirse como yo soy está aquí. Yo soy el que no cambia. Y el mismo Señor Jesús en Marcos capítulo 5, versículo 36 dice, Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. ¿Te das cuenta lo que Jesús está diciendo de cuál es la manera de confrontar el miedo como la culminación de todo lo que te he dicho? Este punto número 7, tan simple. ¿Cuál es? No tengas miedo, simplemente cree. Porque la fe crea. Lo que tú crees, crea. Incluso cuando lo que crees es incorrecto o es negativo. Piensa en esto para irnos acercando a la parte final de esta serie. En realidad, todo se resume a este dicho de Jesús. No hay manera de eliminar los activadores del temor. No hay manera. No hay manera de evitar que haya por allí un estímulo u otro, que lo que activa en mí es el temor, que me invita a tener miedo. Lo que sí podemos hacer es levantar una muralla de protección para esos embates, esos golpes. ¿Cuál es esa? Nuestra fe. Y no me vengas con el cuento de que no puedes creer, porque esa misma capacidad de creer en lo negativo, eso ya es fe. Y tú puedes reorientarla para ponerla en dirección de lo que Dios dice. En otro terreno te voy a dar este ejemplo. Cuando alguno dice, yo no tengo cómo ahorrar dinero, no me queda nada. Lo interesante es que muchos de los que decimos, no me queda nada, al tiempo pagamos una deuda y pagamos una cuota mensual y la sostenemos por años. Entonces, esa deuda mensual, eso, si no fuera deuda, se convertiría en capacidad de ahorrar. Sí la tienes. Sí tienes capacidad de creer. La misma que estás poniendo para creer en lo negativo y en lo malo para ti, porque eso también es fe. Y como te lo he dicho muchas veces, desde esa perspectiva, la fe es una decisión. ¿Te acuerdas cuando te digo que cada noche en el mundo entero se hacen los actos de fe más increíbles? ¿Cuáles son? Poner un reloj despertador, en la certeza de que estaremos vivos a la mañana siguiente para escuchar su sonido. Simplemente cree. Yo recuerdo alguna vez, pensando en este pasaje, en estos pasajes, recuerdo una mujer que me buscó en una sesión de consejería, que cómo hacía, me decía ella, para crecer en fe. Y entonces recordé que Jesús dijo varias veces, tengan fe en Dios, lo cual significa una cosa inicial, que yo no puedo creer ni confiar en quien no conozco. Que la primera cosa que necesito hacer para crecer en fe es conocer más a Dios, conocer más a mi Dios, relacionarme más íntimamente con Jesús para poder entender sus palabras y poder confiar en ellas. Esa mujer ese día me decía, pero ¿cómo más hago? ¿Cómo más hago? Entonces le hice una pregunta, recuerdo que fue un poquito agresivo de mi parte. ¿Tú tienes hijos? Me dijo, sí, tengo una niña que creo que era de 3, 4 años. Ok, ¿cómo está tu niña? Le pregunté. Y me dijo, está muy bien, pastor, ¿por qué? Le dije, bueno, pero estás aquí sin tu niña. ¿Dónde está tu niña? No, mi niña la dejé con una vecina. Le dije, bien. Y entonces, ¿por qué estás tan segura que está bien? ¿Cómo puedes saber tú que en un momento dado se abrió la puerta de la casa, la niña salió corriendo y cruzando una calle la atropelló un camión?
Yo recuerdo la cara de escándalo que hizo esta mujer. ¿Cómo me está diciendo eso, pastor? Es como usted de qué me está hablando. Y me dijo, no, pastor, yo sé con quién la dejé. Le dije, está listo. Esa es mi respuesta para ti. Tú me lo estás diciendo. Yo conozco a la persona a la que le encargué a mi hija. ¿Conoces tú a Jesús? ¿Te relacionas con Jesús de una manera personal, cercana? Yo no puedo confiar en quien no conozco. Difícilmente, por lo menos. Muchos de nosotros, no es que no tenemos capacidad para creer, es que o bien la tenemos usada en la línea de la deuda, como fue el ejemplo que te puse, en la línea del no creer o de creer otra cosa opuesta, o bien no tenemos una relación viva con Jesús que nos ayude a tener de dónde aferrarnos en el momento de la dificultad. No tengas miedo, simplemente cree. Esta mujer ese día creo que se llevó la mejor lección de fe que yo podría darle, porque lo que ella, de lo que hizo gala ese día, fue de su fe, una fe increíble en su vecina, que cuidaría bien de su hija y que no le pasaría ningún daño. No tengas miedo, simplemente cree. Ok, te he hablado de 7 cosas, a ver, te las recuerdo. 7 argumentos que Dios nos da para no tener miedo. No tengas miedo porque hay un destino por cumplir. No tengas miedo, fue el segundo, porque no estás solo. No tengas miedo porque el pasado es un asunto pisado. La cuarta, ¿cuál fue? No tengas miedo porque hay una generación que te seguirá. Y las de hoy, la número 5, no tengas miedo porque estás protegido. No tengas miedo porque Dios pelea por ti. Y la última, no tengas miedo, simplemente cree. Simplemente cree. Mira, vamos a terminar nuestra serie y quiero recordarte esto. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, no, sino de poder, amor y autodisciplina. Así lo pone la Nueva Traducción Viviente. Poder, amor, autocontrol. Poder, amor, autocontrol. Cosas que tal vez no están en nosotros, pero que el Espíritu de Dios las pone en nosotros. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, dice la Reina Valera, de poder, de amor, de autogobierno. ¿Quién? El Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Ponte de pie allí donde estás tú. No te quedes allí metido en tu cama. Yo sé que es un día, es un fin de semana. Ya ahora el año va a arrancar en serio después de hoy. Ya sabes que el próximo domingo aquí te esperamos con auditorio abierto ya. Comenzamos, arranca el año, un año emocionante. Estoy seguro de eso. Ponte de pie y piensa en esto. Mira, quiero que leamos juntos y en voz alta Josué capítulo 1, versículos 6 al 9. Hagamos una declaración para el resto de nuestras vidas basada en esto. Leámoslo. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Mira todo lo que está diciendo acá. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato, te dice el Señor a ti. Es una palabra profética. Recuerda, lo he dicho varias veces, después de una larga noche, lo único que se puede esperar es una mañana brillante. Mi mandato es para ti, Antonio, María, Pepe, Félix, Emanuel, Laura, Sabrina, Andrés David, María Gisela. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes,
porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. Cierra tus ojos. Es momento de orar, pero antes, ¿ya le diste tu vida a Jesús? ¿Es Jesús, como lo dije la semana pasada, es Jesús el bacán del barrio o es tu Salvador? ¿Es el tipo chévere, el gran revolucionario o es el Señor de tu vida? No puedes quedar en la mitad de esto. O es lo uno o no es nada. O es tu Salvador y tu Señor o un tipo normal para ti. Yo te reto, dale tu vida a Jesús hoy. En el hoy que me estás viendo. Hoy, el segundo domingo del año. O, no sé, en otro día, en otra hora, en otro año. Ora conmigo y dile así: Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón a ti. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Yo digo con mi boca que Jesús es el Señor, que vino al mundo, vivió sin pecado, murió en la cruz tomando mi lugar y resucitó para darme esperanza. Jesús, mi vida es tuya. Díselo: Jesús, mi vida es tuya, desde hoy y para siempre. Amén. Padre, aquí estoy.